Nos encontramos con Rogelio Gómez Hermosillo, él es presidente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Es una asociación que hace, entre otro tipo, estudios muy detallados sobre cómo está el comportamiento de muchos tópicos de los trabajadores y pues también no solamente se dedica a analizar, sino a proponer cuestiones que pues son necesarias en determinados aspectos. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una iniciativa creada hace 10 años, estamos en nuestro 10º aniversario, surgió en mayo de 2015 con el respaldo de más de 60 organizaciones de la sociedad civil que cada una llevaba muchísimos años trabajando de diferentes maneras, en diferentes campos, en diferentes lugares del país, directamente frente a la pobreza y también algunos con análisis o como redes. Y surge para promover una presencia pública, una voz seria, creíble, basada en evidencia, para tratar de entender y sobre todo colocar en el ambiente público, en la agenda pública, cómo podríamos superar la pobreza, cuáles son sus causas y cuáles podrían ser las vías de salida de la pobreza, porque el punto de partida, y es la frase 1 con la que arrancamos en 2015, México no es un país pobre. El hecho de que en aquel momento la mayoría de su población viviera en pobreza es inaceptable y puede cambiar. Los niveles de pobreza en México, incluso ahora que se han reducido un poco, siguen sin corresponder con la realidad, digamos, y con otros factores de los recursos y la economía mexicana. Y entonces tratar de entender esto y tratar de posicionarlo de cara a la toma de decisiones, ciertamente de los gobiernos, pero también del sector privado, porque una parte de las causalidades, de las raíces de la pobreza, se crean desde el mundo del trabajo, ¿no? Lo que llamamos las fábricas de pobreza, y muy pronto pues entonces la acción con sus análisis basados en datos oficiales, generalmente datos sólidos y análisis rigurosos, descubrimos y visibilizamos y estamos llamando la atención sobre cómo podemos enfrentar la raíz laboral de la pobreza, ¿no? Que el trabajo, decimos, quien trabaja no debe ser pobre, en fin, toda esta cuestión, y también del acceso a derechos. Siempre hemos mantenido la importancia del acceso a la salud y en general a todo un sistema de protección social o de seguridad social universal para todas las personas como la base indispensable para enfrentar la pobreza. Entonces de ahí viene, como usted sabe, somos una organización de la sociedad civil, no partidista, propositiva, y bueno, lo que nos toca, no nos toca la decisión, lamentablemente, nos toca la propuesta, nos toca el análisis, nos toca llamar la atención, nos toca colocar de cara a la sociedad en su conjunto, a líderes de opinión, a sectores, a gente del sector privado, en fin, a directivos del sector privado, dueños de empresas, etcétera, y por supuesto ante las autoridades. Yo creo que es un trabajo muy importante porque muchas veces quienes toman las decisiones, como bien dice, ya sean las autoridades o también ya en la práctica los propios empresarios, están acostumbrados a escucharse a sí mismos, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Cómo me puedo mover? ¿O qué tipo de propuesta me genera más popularidad? Y pues se queda de lado realmente lo que es importante, que son las necesidades de los trabajadores, ¿no? Y que pues por desgracia, como bien decía, la pobreza ha disminuido, pero la calidad de vida de la población, pues la verdad deja bastante que desear. Entonces, pues el escuchar una voz diferente, una voz que realmente esté tomando una actitud propositiva con base en datos, en información, pues ya es una gran ganancia y pues ojalá y la verdad cada vez se abran más puertas porque pues si no se escucha a la ciudadanía, pues entonces yo creo que las decisiones son pues rayan de lo injusto a lo pues a lo
a las quimeras, ¿no? De que estoy haciendo mucho bien y realmente no es así. ¿Qué tipo ya nos explicó a grandes rasgos cuál es la función de esta asociación civil, pero ¿qué trabajos han realizado? ¿Cómo los han aplicado? ¿Y cómo han sido recibidos tanto en la parte del gobierno como en el sector privado? Sí, nosotros somos una organización que trabaja, digamos, de cara al ambiente público, a la deliberación pública y a los asuntos públicos. Entonces, lo que, lo que hacemos es generar informes, reportes basados en datos. Lo primero es aportar evidencia, ¿no? Tener la evidencia sobre la realidad de los problemas y presentarla de la manera más clara, accesible. Generalmente son temas técnicos, ¿no? Con vertientes económicas, demográficas, en fin, de diferentes campos sociales, ¿no? La salud, la educación, la seguridad social, en fin, aspectos de los recursos públicos, el presupuesto, tratar de ponerlos de una manera más comprensible, tratar de que se entienda, digamos, la raíz, la causalidad y sobre todo siempre enfrentar y tratar de cambiar las narrativas que normalizan la pobreza o que desvían la atención. Una cosa que hemos aprendido en estos 10 años es que hay muchos mitos, como usted decía, de gente que se escucha a sí misma y en sus ambientes tienen explicaciones cerradas que las dan por hechas, ¿no? Pienso, por ejemplo, hace tiempo, cuando empezábamos, todo el mundo estaba seguro que el salario mínimo no podía subir porque generaba inflación. Era una verdad tajante, sólida, incuestionable, y cualquiera que dijera lo contrario estaba loco, estaba fuera de sí o estaba planteando algo que iba a generar muchos problemas, que iba a causar un gran perjuicio. Entonces ya demostramos que no es así y ya se recuperó el salario mínimo con un gran liderazgo empresarial, por cierto, y ahí la Coparmex jugó un rol fundamental para romper ese mito, pero digamos nosotros también contribuimos con información, con evidencia y con una mirada propositiva responsable. O sea, no estas lógicas de subamos el salario mínimo, dupliquemos, en fin, no, nunca estuvo en nuestro horizonte de un día para otro, de un año para otro, sino una cuestión responsable y gradual. Por poner solo ese ejemplo, entonces, aportarle evidencia, construir la narrativa para enfrentar los mitos y corregir supuestos. Hay muchos supuestos equivocados, por ejemplo, sobre la informalidad, en fin, sobre varios temas, incluso sobre lo que significa la pobreza o lo que significa cuando las personas salen de pobreza. Mucha gente se imagina que ya pasan a vivir bien, ya la clase media, lo cual no es así. Es no entender la métrica de la pobreza, lo que realmente mide la pobreza y qué significa entonces superar ese umbral, que nada más es pasar un ambiente de sobrevivencia. Y lo que aprendimos es que eso solo podría tener efecto si sumábamos esfuerzos, si construíamos coaliciones, redes, formas de sumar de diferente manera, con diferentes actores de sociedad civil, pero ya combinando más con el sector académico, en algunos casos con el sector empresarial y en fin, con otros líderes de opinión, no solo organizaciones civiles más típicas como nosotros, y construir esta suma de esfuerzos, suma de liderazgos incluso, ¿no? Colaborativos, un ambiente de colaboración en torno a objetivos comunes, que se dice rápido, que digamos que está en el discurso de mucha gente y está en este dicho de la unión hace la fuerza y todo esto, que es lógico que sí, así es, pero hay una ingeniería de la construcción de la unión, hay una manera de hacer las cosas que no siempre se respeta. Muchos discursos que llaman a la unidad, en realidad lo que están haciendo es súmense a mí que yo sí sé y entonces apóyenme y yo les digo cómo lo vamos a hacer, lo cual es una mirada de un liderazgo muy tradicional,
muy común, lamentablemente. En México tenemos mucha dificultad cultural para colaborar en serio. La participación cívica colaborativa es muy complicada, entonces aprender a convivir en la diversidad, a tomar acuerdos en ambientes de pensamiento distinto, o como decía alguien, incluso a poder estar juntos en la incomodidad de discusiones que están abiertas y de que a mí no me acaba de gustar esto que está pasando, pero anteponer el objetivo común y buscar cómo sí, porque no es un asunto nada más de, bueno, como el objetivo es común, pues acepto lo que sea. No, cómo se construye, cómo se supera el disenso, cómo se pueden expresar diferentes tipos de liderazgos, incluso de protagonismos. Es una palabra que se desprecia mucho, porque claro, se ha usado muy mal, se ha usado de una manera muy individualista y muy de una sola persona, de líder único. Ya lo vivimos hasta en la presidencia, ¿no? Entonces, eso no ayuda. Entonces, pensamos que nuestra experiencia estos años muestra claramente que sabemos y sumar al esfuerzo colaborativo, sumar, ver cómo crear este tejido y este entramado, esta ingeniería, porque eso es una ingeniería de la unidad, del trabajo común y colaborativo, que a veces se quiere simplificar con metodologías que por supuesto son muy valiosas y muy útiles, pero no hay metodología que sustituya la disposición a la unidad y a encontrar la forma de resolver la conflictividad inherente al trabajo en común, porque hay una conflictividad inherente al trabajo en común, porque pues, todo el mundo tiene experiencias distintas, trayectorias distintas, su opinión sobre diferentes cosas, y la creencia de que lo que uno sabe y lo que uno ha vivido pues, es lo que vale y lo de los demás ni lo entiendo. Entonces se vuelve muy difícil. Pero también yo creo que es muy importante el trabajo que ustedes hacen porque, como bien lo está comentando, ¿no? Es muy difícil el converger en un trabajo distintas visiones de un mismo problema. Es difícil converger y al mismo tiempo proponer algo para salir de donde estamos, ¿no? Yo creo que también hoy por hoy, que por ejemplo el Coneval pues ya no existe, que el INEGI pues cambió de forma de trabajar, de que muchas cosas han cambiado en el país, de cómo estábamos avanzando en medir muchos factores que inciden en la pobreza. Pues yo creo que ustedes hoy por hoy, hablando de un buen protagonismo, realmente tienen pues una labor muy importante, ¿no? Y esto yo creo que también los valida para tener una voz más que se tome en cuenta, porque de veras el trabajo que ustedes hacen entre las distintas organizaciones es titánico. Es el hecho de visualizar la pobreza. Sí es cierto, ¿no? Estamos acostumbrados a que debe de haber pobres o pues es que por tal o cual razón y pues así, o sea, ya lo damos por hecho. Y hacer conciencia de eso es muy difícil, sobre todo pues de manera objetiva y propositiva, ¿no? Que ya nos hizo una alusión clarísima de lo del salario mínimo como una de las cuestiones que ustedes ayudaron a empujar para que cambiara. Pero brevemente, ¿qué otras acciones a futuro están trabajando para que también sean visibilizadas? Sí, gracias. Justo por esto que dice y como empezó y como terminó, es como el cuarto rasgo. Yo creo que la cuestión de aportar la evidencia, cambiar las narrativas, enfrentar los mitos, ¿no? Con una comunicación clara hacia la ciudadanía y sumar, se logra. La combinación es generando propuestas que vayan al fondo, pero que sean viables. Entonces, ese dilema que se dice rápido, porque a veces entonces para que vayan a fondo, pues todo el mundo se plantea el ideal.
Y el ideal está bien, pero el asunto es cómo se construye el ideal desde donde estamos. O sea, el punto de partida no es el ideal, es, es el real. Y no están ahí, pues todo el mundo, bueno, tenemos que triplicar el presupuesto para... No, bueno, está bien, sí, algún día habrá que triplicarlo, pero si vamos a esperar a eso, pues esperemos a ver a cuándo. Entonces, la combinación entre propuestas que vayan al fondo, que vayan a la raíz, que sí modifiquen sistémicamente, se le llama, ¿no? O estructuralmente, que muevan estructuras con caminos viables, con pasos inmediatos, con procesos que sí van rompiendo la estructura, porque ojalá se pudieran romper las estructuras, cambiar las estructuras, transformar los sistemas de A a B, así nomás por el hecho de mover una palanca, pues sí estaría maravilloso, pero no es así. A veces hay discursos que me suenan en la sociedad civil, me refiero, porque en la política es puro rollo, pero que en la sociedad civil, muchos que hablan de cambio sistémico, pareciera que es como mover una palanca a B a la situación ideal, y no es así. Entonces, yo creo que esa cuarta vertiente de nuestro trabajo, y concretamente entonces, pues tiene que ver, por ejemplo, claramente ya con cómo se logró la recuperación del salario mínimo, que no es obra de una persona, que tiene gran protagonismo y un gran liderazgo empresarial, y concretamente de Coparmex y liderazgos de ese tipo. Pero digamos, ahora estamos transitando a una iniciativa que va más allá del salario mínimo, que se le llama salario digno, ingreso digno, que a diferencia del anterior no es un decreto, no es una política pública generalizable, no puede ser impuesta desde el gobierno o desde una ley o desde un decreto, sino que tiene que ser una adopción por parte de las empresas para que se ajuste a su ritmo y posibilidades, pero donde el punto de partida es que si se quiere colocar a la persona al centro, la persona que trabaja tiene que tener condiciones para una vida conforme a la dignidad humana, para una vida digna. Y el salario mínimo es solo lo básico. Entonces, justo la diferenciación entre superar la pobreza como el nivel básico inaceptable de privación y lo que sería una vida digna que no tiene nada que ver con lujos, y de hecho no es el ideal, sino es el ideal nada más para llegar, es el piso al que hay que llegar, pero a ese piso hay que llegar con productividad, con planes de mejora, con capacidades. Entonces hay empresas donde eso se puede hacer, el salario digno, ya bueno, es toda una metodología de cálculos, ¿no? De cuánto se necesita, y una familia de 4 personas y 2 personas reciben, en fin, ya viene toda la parte de importante, porque de los detalles son siempre importantes, pero lo concreto que este año son 13,400 pesos mensuales para que una familia viva con 26,800, que es lo que se requiere, digamos, por una familia de 4 personas. Entonces, ¿cómo se llega, por ejemplo, si el salario mínimo hoy es de 8,400, 8,300 algo, a 13,400? Pues obviamente solo con capacidad de las empresas, no es un asunto de quebrar a nadie, pero no es un asunto tampoco de negar. Bueno, entonces esa es una iniciativa, nos da mucho gusto porque también es una iniciativa con mucho liderazgo empresarial. En la vertiente, en otras vertientes, pues esto que decía usted, ¿no? Ante la desaparición de Coneval, pues tuvimos que plantear cómo íbamos a mantener la posibilidad de no perder la información, y de una función que a veces no se conoce mucho, pero que es que INEGI siempre produjo la información de base. O sea, Coneval no producía, no levantaba las encuestas, no aplicaba los cuestionarios. Siempre ha sido INEGI, esa es su función como institución del Estado responsable de la información estadística. Pero lo que hacía Coneval era revisar, déjenme usar esa palabra, procesar, tratar de entender la consistencia de esa información para luego ya procesarla con una metodología, que es la metodología de medición multidimensional de la pobreza, para presentar los datos, que por cierto, no es un dato. La pobreza subió, bajó, la pobreza es tanto. Son muchos datos muy importantes, porque tenemos una medición multidimensional que tiene un número, un indicador llamado pobreza, pero que está compuesto, al ser multidimensional, de otros valores, indicadores y situación. Pero lo importante no son los números ni la estadística, sino situaciones del ingreso de las personas, de su condición educativa, de su acceso a servicios de salud, a seguridad social, de las condiciones de la vivienda y la alimentación,
que son las que componen el numerito último de la cifra de pobreza, pero que en realidad son las que están en la base y que siempre nos han dicho, el problema es el ingreso y el seguro social y la salud, así como porque en México está unido, aunque Coneval lo separa porque así lo ordena la ley. Entonces, lo separaba y ahora el INEGI lo hace. Entonces, esa mirada desde afuera y de tratar de construimos el consorcio por la medición y la evaluación, y nosotros hemos estado, y en estos días, como acaba de salir los nuevos datos de INEGI, hemos estado estas semanas, a partir de mediados de agosto que se conocieron los datos, poniendo en la agenda pública lo que dicen esos datos, porque el triunfalismo de que bajó la pobreza y que todo está muy bien, o sea, nosotros pensamos que es una muy buena noticia que se haya reducido la pobreza, eso no nos cabe la menor duda y podemos aplaudir a rabiar, porque eso es muy bueno, siempre y cuando se entienda que se duplicó la carencia de servicio de salud, que tenemos grupos de población, sobre todo niñas y niños jóvenes, que están en una situación peor que el promedio, y que ya que nos metemos a los datos, que bueno, sí son los detalles, porque pues hay que ir a ver los datos, pero no son tan detalles, son cosas tan importantes como entender que uno dice, no, el rezago educativo no se movió, y no mucha gente que diga, no se movió, pues claro que no se movió el promedio, pero ve qué pasó con el rezago educativo de jóvenes. ¿Y por qué es importante? Porque tener rezago educativo de jóvenes es para toda la vida, o sea, tener rezago educativos en mi edad, pues perdón, pues ya lo que sé, lo que logré, no voy a regresar a la escuela, pero tener rezago educativo entre los 16 y los 21 años es condenar a las personas a no poder tener las capacidades o tener más obstáculos, digamos, no es condenar, pero tener más obstáculos para conseguir un buen trabajo, o sí, se duplicó la carencia de servicio de salud, pero ¿saben qué pasó? Se multiplicó por 5 para los hogares más pobres o por 4, depende. Entonces, no fue parejo. La carencia en 2018 era pareja, bien chistoso, digamos, mal, pero parejo. O sea, los que faltaban igual, sean los de menores o los de mayores ingresos. Hoy los que no tienen servicio de salud son los de menores ingresos. Eso contradice, digamos, el triunfalismo, eso prende un foco rojo, y eso es lo que hemos estado haciendo. Perdón que me fui a explicar lo que hacemos, pero bueno, sirve de ejemplo del tipo de cosas, que hacemos, y entonces termino con esto. Hemos hecho varias cosas en el tema de acceso efectivo a la salud, de las causas de la pobreza, por ejemplo en las zonas rurales con la economía social, pero digamos ahorita, visto ya con estas nuevas cifras y con esta mirada de que se logró reducir. Entonces se logró reducir, pero no para todos los grupos, y aún a esta velocidad que ha sido la mejor desde que tenemos medición multidimensional en 2008, la erradicación de la pobreza, el fin de la pobreza a menos de 2%, está muy lejos. Y tenemos raíces que no se han movido, ¿no? Tenemos la gran pobreza concentrada en las zonas indígenas, rurales, sobre todo en el sur-sureste, no solo, pero sobre todo en el sur-sureste, que requieren una ruta de salida. Nosotros decimos que hay una ruta, tienen que ser alternativas económicas, combinadas con otras que voy a decir. Entonces trazamos 10 rutas que responden a 10 causas, por decirlo así. Estamos tratando de explicarlo sencillo. Causas que además están interligadas entre sí, pero que se pueden diferenciar porque requieren salidas diferenciadas. Esa es la ruta. Y lo que hicimos, para que no sea a partir del ideal y no sea solo, pues ojalá hubiera, no sé qué, pues sí, ojalá hubiera, ¿no? Pero ¿cómo se hace hoy? Desde donde estamos hoy, ¿cómo llegamos a ese lugar ideal? Entonces colocamos unas palancas de cambio. Entonces las rutas tienen como que por dónde empezar, y eso pensamos que puede activar una deliberación pública, llamar la atención de muchas más organizaciones, grupos, gente, para sumar en esta lógica de suma y de colaboración. Estamos poniendo en la mesa un mapa, digamos, de cómo se podía lograr la colaboración. Por cierto, es un mapa que construimos con base en ver lo que estaban haciendo las organizaciones. No viene de mi cabecita o de la de alguien que inventa las rutas, sino, de hecho, las rutas ya se están recorriendo, ya están ahí, ya están las organizaciones presionando. Entonces, lo que hacemos es ponerlas en el mismo mapa, porque es el mapa para la erradicación de la pobreza, digamos, para que baje en serio.
y poner, digamos, la disposición de dialogar con autoridades que quieran hacerlo. Y sí, eso es muy difícil. Ha habido, sobre todo en los años anteriores, mucha prepotencia, mucho desprecio, un maltrato sistemático, inmerecido hacia la sociedad civil, pero eso vemos que puede moverse un poco, y en todo caso, pues en los estados, y en fin, ya ahí depende de muchas cosas, y lo que nos toca a nosotros es ponerlo, ya, tomar la decisión no nos toca, no estamos ahí, y entonces pues vamos generando estos contextos de total disposición de colaboración, pero también de exigencia, ¿no? Es una exigencia para que se logren las cosas y la total disposición de colaborar y dialogar para que se logren las cosas. Pues me queda muy claro que el trabajo que ustedes hacen es fundamental, sobre todo hoy que, pues, forzadamente la sociedad civil también tiene que despertar, forzadamente porque hay muchas necesidades y desgraciadamente, pues también hay quienes viven en una zona de confort y les es difícil ver este tipo de situaciones. Yo creo que ustedes son un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer en sí la sociedad civil, es no solamente sentir que nos duele, sino conocer qué alternativas podemos tomar y también, pues como lo dice el nombre de su asociación, ¿no? Acción ciudadana frente a la pobreza. Yo creo que pues ni mandado a hacer, ¿no? Bueno, ustedes lo hicieron, pero me queda muy claro que pues es eso, ¿no? De lo que se trata, de que también nosotros como sociedad tomemos nuestro lugar y bueno, no podemos ir a colaborar con ustedes, ¿no? Pero son una herramienta muy importante para que presionemos, ¿no? Oye, pues es que me está apretando el zapato, pero no es nada más que yo lo sienta, mira, aquí están los datos, y a ver tu partido político, o asociaciones, juntémonos y vamos y presionemos al gobierno para que nos haga caso y cambien las cosas, ¿no? Pues no sé si quiera agregar algo más. No, pues muchas gracias por el espacio. Quizá esto que decía, nosotros, nuestra idea no es que se sumen a nosotros, sino a qué nos sumamos todos para lograr un México sin pobreza. O sea, nosotros también nos sumamos a ese objetivo, ponemos lo que nos toque y lo que podamos, tratamos de ofrecer cuando decimos tratamos de ofrecer las 10 rutas, es en el fondo decir, las rutas ya estaban ahí, tratamos de visibilizar que van juntas y que podrían confluir en un propósito común que nos une. Estamos convencidísimos que erradicar la pobreza, que enfrentarla en serio, no estar administrando ni solo reduciendo, ni mucho menos lucrando políticamente con ella, es un objetivo que nos puede unir, que va más allá de colores partidistas, que si se toma en serio es un factor de unidad. Y tener factores de unidad nacional, aunque es un concepto muy muy manoseado, es muy importante cuando el gobierno, nuestro principal socio comercial, se dedica a atacarnos todos los días. Entonces, cuando hay barreras reales afuera, uno dice, pues unámonos adentro, sí, pero para unirnos adentro hay una metodología, no es nada más nos unimos para hacer lo que tú digas, no, pues eso no se va a poder, no va a funcionar nunca así. Entonces, hay causas, pienso en enfrentar al crimen organizado como una causa, el derecho de la gente a participar, pero en fin, eso es más complicado porque ahí es donde se nos está complicando todo en los temas de la democracia. Pero el de enfrentar la pobreza, las desigualdades, cómo afecta la movilidad social, cómo afecta la cohesión social, cómo se rompe el tejido, en fin, toda una serie de factores que están ahí y que nos están afectando como país, nos puede unir. Entonces con eso cerraría. Para eso estamos. No pretendemos tener la solución, ni varitas mágicas, ni gurú, ni nada por el estilo. Al revés, estamos tratando de leer lo que anda ahí y de leer incluso cosas que hace el gobierno de la mejor manera posible para que avancen.
¿no? Porque hay gente que ¿no? O es anti o es totalmente a favor o totalmente en contra. Nosotros no queremos colocarnos en ese dilema. Podemos ser críticos, podemos ver lo que no está funcionando, pero tratamos de encontrarle el cómo sí. Y bueno, esa mirada propositivo de lo viable hacia lo ideal, creo que puede ayudar. Gracias por esta plática y qué padre que conozca lo que hacemos.